Bueno, vamos a explicar sobre el tema acortamiento de miembros inferiores. Mi nombre es Elodia Cuyo Huanca y pues vamos a iniciar. Bueno, para hablar un poco sobre el acortamiento de miembros inferiores, vamos a desglosar los siguientes puntos. Vamos a dar una definición, el estudio por imágenes, el test de Farillo o Farrell, lo que es la panorámica del miembro inferior y la longitud de las extremidades. Bueno, como definición vamos a decir que la dismetría básicamente quiere decir lo que es la diferencia medida, lo cual utilizamos en el término dismetría de las extremidades inferiores cuando una extremidad inferior es más larga que la otra. Y pues esta diferencia puede encontrarse en el muslo o en la pierna, el pie o en todos ellos. Bueno, la dismetría o también llamado anisomelia de los miembros se define como la diferencia o discrepancia de longitud de uno o varios segmentos de una extremidad con respecto a los de la contralateral, bien sea por exceso, como puede ser una hipermetría, o lo que es mucho más frecuente, por defecto o acortamiento y hipometría. Bueno, los estudios por imagen. Vamos a decir que los estudios por imagen es el estudio radiológico, lo cual ha sido considerado el estándar dorado en la evaluación de las anisomelias. A través de la historia se han usado diversas técnicas de medición. Bueno, vamos a decir que el escanograma o test de Farrell que expone que se utiliza tres diferentes exposiciones, lo cual para la cadera, que es de este segmento, la cadera, la rodilla y pues el tobillo, con una posición representación de una plantilla numerada. Esta técnica carece de errores de magnificación. Bueno, de igual manera aquí se va observando como en principio en aquí se ve lo que es la escanograma, se puede ver lo que es en la cadera, en la rodilla y en el tobillo. En esos tres segmentos, bueno, aquí básicamente nos muestra lo que es la teleradiografía o radiografía panorámica, que de extremidades inferiores del miembro inferior, como se le denomina, que consiste en una exposición única, lo cual incluye desde las caderas hasta el tobillo, con el foco a distancia de los 180 del paciente, lo que disminuye errores de magnificación. En esta imagen vemos lo que es la longitud total del miembro inferior. Se mide desde lo que es el tope de la cabeza femoral, desde acá hasta el centro de la plataforma pilón tibial. Esta se le llama metáfisis distal de la tibia. En este caso ya observamos lo que son las mediciones en la panorámica. Comprenden lo que es la longitud femoral mediante desde la
cabeza del femoral hasta el borde distal del cóndilo femoral interno. La longitud tibial se mide desde el borde distal hasta el cóndilo femoral interno al centro de la plataforma o pilón tibial. Bueno, vamos a hablar sobre la dismetría de miembros inferiores. Nos dice que en un eje mecánico corresponde a la línea que se origina en el centro de la cabeza femoral hasta la mitad de la articulación del tobillo, lo cual está situada en el centro de la troclear astragalina. Normalmente debe cruzarse por el centro de la rodilla entre las extremidades tibiales o una distancia media o lateral menor de 10 milímetros desde el eje, lo cual forma un ángulo de 3 grados con la vértice y de 6 grados con el eje fémur. Las líneas tangenciales a las superficies articulares proximales y distales de la tibia son paralelas o forman un ángulo con el eje medial de menor de 5 grados. Ese es el eje mecánico. Bueno, aquí vamos a hablarles, tenemos tres radiografías. Bueno, en la primera radiografía se observa lo que es la teleradiografía de extremidad inferior, que está en una proyección frontal, y pues la medición de los segmentos anatómicos de ambas extremidades. La longitud total de cada extremidad corresponde a la sumatoria del largo del fémur y toda la tibia a cada lado, ¿ya? Y pues aquí igual se observa lo que es el eje mecanismo, como había explicado, que es rayos X de una vista anterior-posterior, la línea entre el centro de la cabeza del femoral y el centro del troclear astragalina que cruza las espinas tibiales. Viene de este segmento hasta este segmento. Bueno, en el siguiente imagen de rayos X, entre esto y esto, nos dice que el eje mecánico forma el ángulo de 3 grados con la vértice en A y lo que es entre el 6 grados con el eje del femoral en B. Bueno, acá también hablamos un poco lo que es una tomografía, una línea lo que son las líneas, no sé si pueden observar las líneas que se muestran, las líneas tangenciales. Las líneas tangenciales a la superficie articulares proximales y distales de la tibia son paralelas o forman un ángulo con eje medial menor de 5 grados. En estos rayos X nos muestra de una vista anterior-posterior que relaciona entre las superficies articulares, las tibiales superiores e inferiores con ángulo de vértice medial. Acá vemos la desviación del eje mecánico, pues del miembro se calcula en centímetros, se define como la distancia desde el centro de los cóndilos femorales a la línea que conecta el centro de la cabeza del fémur al centro de la tibia distal. El geno varo o geno valgo
da referencia que se refiere a la conformación angular de los miembros inferiores desde una vista anterior, posterior o frontal. El ángulo o cenote entre el muslo y las piernas con vértice de la rodilla y según la orientación de este vértice. El ángulo se denomina entre lo que es el muslo y la pierna con vértice a la rodilla y según la orientación de este vértice definiremos en ambos términos. Bueno, vemos aquí lo que es una imagen de varo fisiológico entre los 18 meses. Bueno, vamos a decir que el geno varo clínicamente hace ver cómo los miembros inferiores aparecen de forma en paréntesis, que forman de parecer vaqueros o como el ángulo denominan piernas arqueadas. También se puede decir que son unas piernas arqueadas. En este caso, el vértice de la rodilla se aleja de la línea media del cuerpo y la parte más distal del miembro converja la línea media. Acá vemos el valgo fisiológico entre de 3 años a 6 meses. Bueno, nos dice que el gen valgo fisiológico alcanza lo que es su próximo de deformidad de los 3 años y medio. Por lo general, los padres refieren deformidad de miembros inferiores, la cual es bien evidente, lo que es la caída frecuente en algunos casos, dolor. Acá vamos a hablar lo que es el geno valgo. El geno valgo nos habla, aquí tenemos lo que es el normal es normal entre 3 a 7 años de edad. En sí es el desplazamiento interno de la rodilla y el eje longitudinal del fémur está en abducción y pues de la tibia lo que es en abducción tomando entre los dos un ángulo abierto. También hacia la fuerza en posición, o sea, en un rodillas en X se podría decir. El geno valgo fisiológico alcanza su pico máximo de deformidad entre los 3 años. El geno valgo también se muestra, aquí se muestra lo que son rodillas en juntas. En geno valgo acentuado distancia intermaleolo mayor de 5 centímetros. Lo que es el geno valgo, aquí también vemos lo que es les voy a mencionar lo que son las causas del geno valgo. El geno valgo fisiológico es una fractura metafisaria aproximadamente de la tibia, fractura del cosen y pues alteraciones metabólicas, lo que es la osteodistrofia renal, raquitismo hipofosfatémico y lo que es la displasia ósea, las tibias valgas primarias, patologías tumorales, pseudotumoral, osteomielitis subacua, anomalías congénitas y alteraciones neuromusculares. La longitud de extremidades. La longitud de extremidades
da referencia que los huesos largos crecen a partir de los cartílagos de crecimiento proximal y distal. Muchas de las lesiones que producen acortamiento o alargamiento de las extremidades se originan por lesión de cartílago. La patología incluye el acortamiento y menos común lo que es el alargamiento de los huesos. El condición normal es la diferencia en lo que es la longitud de las extremidades deben ser menor a 5 milímetros. Puede medirse también a diferencia entre fémur y la tibia. Bueno, en esta radiología vemos lo que es la longitud de extremidades en un rayos X de una vista anterior-posterior, en lo que la longitud de las extremidades es simétrica, son iguales. También vamos a decir que antes de explicar las imágenes, vamos a decir que la dismetría de los miembros inferiores generalmente ocurren por acortamiento que desencadena lo que es el mecanismo compensatorio. Es común lo que es el acortamiento en poco milímetros sin repercusión clínica y con predominio lo que es en el lado derecho entre 5 a 20 milímetros de diferencia. Vascularización lo que es de la pelvis más de 20 milímetros ocasionados escoliosis vertebral y una deformidad en la rodilla y el tobillo. En esta imagen observamos lo que es el desbalance o desnivelación pélvico en unos rayos X de una vista anterior-posterior y pues un acortamiento izquierdo con una elevación de la cresta ilíaca derecha con la línea continua. Acá vemos lo que es el desbalance o desnivelación pélvico en unos rayos X en una vista anterior-posterior, en un acortamiento derecho y con la elevación de la cabeza ilíaca izquierda, con una elevación, y se provoca lo que es una escoliosis lumbar derecha. En esta imagen vemos lo que es en esta imagen vemos las longitudes de extremidades. En la primera nos muestra que es un rayos X simple. Vemos que tiene una rayos X simple con 3 disparos, 1, 2, 3, en las articulaciones de la cadera y rodilla y tobillo, en una misma película que se ve. Ahora aquí vemos lo que es una métrica de miembro inferior y aquí vemos lo que es la escanigrama de TAC. Bueno, vamos a seguir lo que es el test de Farrell. El test de Farrell son los puntos de referencia para hacer lo que es la medición. Son el borde superior de la cabeza femoral, el borde inferior del cóndilo femoral media, la eminencia intercóndila tibial y el borde y lo que es el borde inferior de la tibia. Las proyecciones permiten lo que es el determinar la causa, cuantificar también lo que son las diferencias y siempre deben incluir lo que son las crestas ilíacas. Bueno, en aquí llegamos a observar lo que es una longitud que es una longitud de extremidades inferiores
Y pues entre la primera imagen y la segunda imagen es de unos rayos X simple, que damos lo que es la medición de las extremidades de lo que es en el fémur, desde el borde superior de la cabeza femoral, desde la cabeza femoral hasta el borde inferior del cóndilo medial, hasta el borde inferior del cóndilo medial, y lo que es en la pierna desde la eminencia intercondilia, de la eminencia intercondilia hasta el borde inferior de la tibia. Bueno, aquí también vemos lo que es un acortamiento desde faril, un acortamiento de la extremidad izquierda y a extensión y una expansión de fémur. Acá vemos lo que es un acortamiento de rayos X en una vista anterior posterior, un acortamiento de extremidades izquierda, un acortamiento de extremidades izquierda a expansas del fémur por fractura antigua y consolidada del tercio distal. También en cuanto al tratamiento, lo que son las diferencias menores de 15 milímetros generalmente no requieren manejo. También así que las mayores de 15 milímetros se tratan con plantillas y mayores de 3 a 4 centímetros con zapatos ortopédicos. Por encima de 5 centímetros se utiliza el alargamiento de miembro más corto. Acá vemos lo que es el tratamiento de unos rayos X en una vista anterior y posterior con la plantilla acortamiento. Izquierdo, acortamiento izquierdo, y pues que disminuye utilizando una plantilla, aunque persiste elevación de la cabeza femoral derecha y el desbalanceo pélvico. Acá vemos lo que es el uso de las alzas, pues el uso de las alzas da referencia, por ejemplo acá, telemetría sin alza. Aquí tenemos una telemetría sin alza y aquí tenemos una telemetría con alza. El paciente con luxación abandonada de la cabeza derecha no mostrada y acortamiento secundario de las extremidades, el uso de las alzas, el uso disminuye lo que es la diferencia de 5 centímetros de la primera imagen a la segunda. Claramente se observa la distancia que hay en esta radiografía y en esa radiografía. Bueno, lo que es también un poco hablar sobre lo que son los pacientes de 4 años. 4 años de 10 meses con historia de sepsia neonatal y artritis séptica en la cadera izquierda. Actualmente en la evaluación por alteraciones de la marcha, proyección frontal y lateral, muestra severas asimetrías de extremidades inferiores con acortamiento de 9 centímetros de la extremidad inferior izquierdo, a expensar lo que es el componente femoral, el cual se observa deformación y ensanchamiento en su aspecto proximal. Bueno, también vemos lo que es en la primera imagen, que esto es una secuela de una fractura fisaria, que es un acortamiento,
Y pues acá vemos una deformidad angular, trastorno, y pues aquí vemos un mixto, que es un comportamiento más deformidad angular. Bueno, espero que hayan comprendido sobre lo que son los acortamientos de miembros inferiores, y bueno, agradecerle por su atención. Gracias.